Hola amigos de YouTube, en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de sistema experto para diagnóstico de enfermedades. Una pequeña introducción sobre el sistema experto. En esta presentación se enfoca en desarrollar un sistema experto para realizar el diagnóstico y determinar qué enfermedad está padeciendo el paciente, a partir de una base de conocimiento, hechos, en la cual se planteará una serie de preguntas al paciente para luego poder identificar qué enfermedad es la que tiene el cliente o el paciente en este caso, ¿no? El objetivo de este trabajo es implementar, desarrollar un sistema experto basado en MISE a través de reglas que permiten automatizar el diagnóstico médico para la identificación de la enfermedad. ¿Cuál es el propósito? Según la estructura MISE, en esta ocasión es aconsejar al cliente cuál es la causa de la enfermedad, ya que esto puede ser por la mala alimentación, por falta de ejercicio y otros casos que se pueden presentarse. Según la estructura MISE, me permite realizar un diagnóstico médico bajo una serie de preguntas para luego poder identificarlo qué tipo de enfermedad es la que padece el paciente. Una pequeña introducción. Como se sabe, este sistema vamos a hacerlo en lo que es el lenguaje de programación Prolog. Y vamos a empezar a explicar qué es Prolog. Una pequeña introducción sobre el Prolog. Fue el primer lenguaje de programación basado en paradigmas de la programación lógica. Se implementó por primera vez a principios de los años 70 en la Universidad de Marsella, Francia. Quien nos dice es el Fernando Sánchez Caparrín, el autor. ¿Y qué es Prolog? Prolog es un lenguaje de programación muy versátil que puede implementar cualquier tipo de algoritmo, no únicamente aquellos para los que fue diseñado, por los que no es menos potente que lenguajes como C++, Java o Haskell, y en algunos aspectos podría considerarse más potente. Uno de los posibles usos de Prolog es como un lenguaje de programación interactivo. Eso quiere decir que el ordenador y el programador sostienen una especie de conversación donde Prolog espera que se le introduzcan los hechos y reglas que definen el problema que se requiere. Ahora, pasando al ejemplo, lo primero que vamos a identificar es la parte de las reglas, ¿no? Y para eso tenemos que hacer un análisis en general. Bueno, para llegar a la solución pasamos por diferentes etapas de las cuales se tiene una iniciación. Lo primero es la recolección de información y síntomas de las enfermedades para luego identificar qué tipo de enfermedad es la que padece el paciente. En este caso tenemos, por ejemplo, la enfermedad de tuberculosis. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor en el pecho, tos con sangre o estupor, debilidad o cansancio, pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre, sudor durante la noche. También tenemos SIDA. Y los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, fatiga, ganglios linfáticos hinchados, dolor de garganta, sarpullido. La peste, sus síntomas son fiebre, escalofríos, cansancio, dolor de cabeza, dolor de estómago, infiltraciones de sangre en la piel. Y malaria, sus síntomas son fiebre, escalofríos, tiritonas, sudoración, cefaleas y dolor generalizados de músculos y articulaciones, vómitos y diarrea.
Bueno, pasamos a explicar la parte del código en prólogo. En esta ocasión yo ya lo tengo ya elaborada la codificación. Por ejemplo, en la parte de aquí arriba tenemos dos librerías. La primera se utiliza para los gráficos y la segunda son para los estilos. Al momento de crear el interfaz podemos utilizar ya sea Laravel. En esta parte aquí tenemos una regla. Más que todo es para la creación del interfaz que nos va a aparecer. La primera parte. New es un diálogo, en este caso un Laravel, ¿no? En diálogo que nos aparece el título de la interfaz va a ser el sistema experto para diagnosticar enfermedades. Ahora, dentro de ese interfaz queremos que aparezca esto como contenido o mensaje. En este caso es un label, también estamos creando un, y dentro de eso también estamos creando un label que es en texto, pero dice según cuando ya el paciente interactúa con el sistema, va a tener que responder ciertas preguntas que le va a preguntar el sistema, y una vez ya dado las respuestas le dará aquí un resultado sobre qué enfermedad padece el paciente. Es por eso que está en blanco. Y esta parte tenemos para la creación del botón salir y para empezar la consulta, ya sea para label, texto o combo. En este caso no combo, sino sobre el botón, ¿no? Tenemos salir y realizar la consulta. Esta parte del CEN es para adjuntar. Adjuntar, ¿qué significa? Es cargar lo que hemos elaborado en esta parte de aquí. Al decir send estamos cargando, o sea, queremos que aparezca en el interfaz los mensajes que hemos mencionado. Por ejemplo, aquí pusimos bienvenido a su diagnóstico médico. Esta parte con el send estamos dando de que sea que tenga el tamaño de letra y el tipo de letra. Thames es la familia de letras y el tipo del Deswalt un tamaño de 40, es decir, para los demás. Según sus datos de síntomas tener el resultado de que en este caso también es un label, también le estamos dando un tipo de letra y tamaño. Para el botón salir también le estamos dando. Se tiene que ir de las primeras que sin etiquetas o diálogos que están poniendo para luego adjuntar con el mismo número, porque si no, no les va a funcionar. Esta parte también es la parte de cargar, ¿no? Lo que queremos que nos aparezca en el interfaz. Más que todo en esta parte utilizamos para los que son los botones y textos, ya sea el tamaño, también labels, ¿no? Su tamaño. Digamos que solo tenemos 4 nosotros. Podemos ingresar más enfermedades. No simplemente tienen que ser 4. Ahora, al ingresar las enfermedades nos tiene que... En este caso estamos dando como un hecho, ¿no? Para luego identificar o diagnosticar el tipo de enfermedad que padece el paciente. Tuberculosis, tuberculosis, sida, sida, peste, peste, malaria, malaria. Ahora, enfermedades conocidas cuando al ya pasar en esta parte de aquí, al decir, lo primero que te aparece en este caso es la parte de la enfermedad de tuberculosis. Y tuberculosis tiene sus reglas, ¿no? O hechos en este caso. Los síntomas serían los hechos. ¿Padece de qué? ¿Cuáles son los síntomas, no? Preguntamos. Si tiene tos con sangre o esputo, dolor en el pecho, debilidad o cansancio, pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre, sudor durante la noche. Y si el paciente responde todo sí, entonces al final le va a dar un resultado de que el paciente padece de tuberculosis. Y si digamos responde todo sí, aquí, la primera pregunta sí, segunda sí, hasta la quinta pregunta sí, y la última no, ¿qué va a pasar? Ya no va a ser la enfermedad tuberculosis, sino se va a saltar la siguiente enfermedad. ¿Por qué? Porque según la base de conocimiento que le estamos dando al sistema experto es que
la enfermedad de tuberculosis tiene que padecer estos síntomas. Y al final la respuesta que nosotros vamos a dar en el ejemplo que le estaba explicando, en el último no, entonces quiere decir que no es tuberculosis, entonces se pasa a la siguiente pregunta. Para identificar los síntomas, en cada enfermedad se va a pasar en la primera pregunta que le estamos aquí dando con base de conocimiento. Por ejemplo, tos con sangre o esputo, aquí en fiebre. Y para las siguientes también lo mismo, ¿no? Y ahora, si como vamos a darle en la última, por ejemplo, en la malaria, aquí hemos dado sí, sí, digamos no, y aquí también sí, sí, en la última no, entonces se pasa a la siguiente, sí, 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 en la última no, entonces se pasa a la siguiente, en este caso la última enfermedad que hemos implementado nosotros es la malaria, y aquí sí, 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 y en la última no, entonces la respuesta que nos va a dar es una enfermedad desconocida. ¿Por qué? Porque no está implementado, ¿cómo se llama? Los síntomas que hemos mencionado le están diciendo que no es, entonces, claro que existe, pero la implementación de base de conocimiento del sistema experto no está elaborado. Y esta parte de aquí eh, es como una guía que nosotros vamos a implementar al sistema experto. Al momento de hacer la consulta, el sistema la va a tomar como referencia los primeros síntomas que tiene cada enfermedad. Por ejemplo, en la enfermedad de tuberculosis tenemos el primer síntoma tos con sangre o estupor. Es lo que va a ser la primera pregunta que va a aparecer en la interfaz. Ahora, si dice sí, pasa a la siguiente. Y si dice no, entonces se pasa a la parte de la enfermedad SIDA. Y la primera pregunta del síntoma va a ser fiebre. Y así para los cuatro tenemos. En la SIDA la primera síntoma que tenemos es fiebre, porque tiene o padece de fiebre. En la segunda también tenemos, para la peste fiebre, tenemos padece de fiebre. Y para la malaria tiene o padece fiebre, es lo mismo, ¿no? Y en la parte de aquí es algo dinámico que va a hacer el funcionamiento en el interfaz que nosotros hemos creado al dar la respuesta sí y no. Y esta parte es la parte de la codificación, de acuerdo a las respuestas que dé el paciente. Dará una respuesta al final, ¿no? Y ahora podemos ejecutarlo este código. Como hemos utilizado una regla main, entonces escribimos main punto, como podemos decir, ver el tamaño de letra y el tipo de letra que hemos utilizado en esta parte de aquí era el de Arial, ¿no? Y un tamaño de letra 20. Así ustedes pueden ir modificándolo. Ahora, como ya tenemos el interfaz final, ahí dice, nos dice, según sus datos de síntomas tendrán un resultado. Y ahora pasamos a regresar a la consulta. Como tenemos cuatro enfermedades, la primera que nos va a dar es de tuberculosis. Como les había dicho, lo tomo como primera pregunta como de referencia. El primer síntoma en este caso es que si padece de tos o con sangre o estupor. Y si la respuesta que le vamos a dar sí, en la siguiente también sí, 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 sí. Y digamos en la última no. Entonces, en la siguiente sí. Eso quiere decir que ya se ha pasado a la siguiente pregunta. Al decir no. Digamos sí. Ahora vamos a darle todo sí y para que nos dé la respuesta. En este caso la segunda enfermedad que habíamos implementado era el de, mejor que sea el de la última malaria. Digamos no. Entonces se pasa a la siguiente pregunta, en este caso que es la peste. Sí, sí, no. Entonces se pasa a la última, en este caso ya nos tiene que dar como respuesta malaria.